Chicos, buenas tardes para todos. Vamos entonces a continuar con el desarrollo de la guía. Estamos trabajando movimiento acelerado. La clase pasada quedamos en la primera actividad, donde había que hacer pues 2 gráficos y responder unas preguntitas. La actividad iba hasta la página 5, según dice aquí la guía. ¿Listo? Hoy vamos a ver en la primera parte unos ejemplitos y en la segunda parte voy a explicar de dónde surgen las ecuaciones del movimiento, un ejemplo de esas ecuaciones, porque más adelante hay unos ejercicios para hacer eso. No estoy compartiendo pantallas, pero un momentico. Hola, Sara. ¿Quién acaba de entrar ahorita? Castillo, Angélica. Bueno, entonces recordemos de las clases pasadas. El movimiento uniforme tiene una característica y es que cuando la posición cambia, esta cambia de forma exponencial. ¿Qué significa de forma exponencial? ¿Quién me recuerda? ¿Qué significa esa curva? ¿Qué aumenta? ¿Que aumenta qué cosa? Exponencialmente. Exponencialmente, o sea que las distancias aumentan de manera uniforme o de manera muy creciente. Muy creciente. Esperen un momentico, yo conecto aquí. Significa que las distancias cada vez son más grandes. O sea, un cuerpo que está acelerando es un cuerpo que cada que pasa el tiempo esas distancias son más grandes, más grandes, más grandes. O sea, está aumentando esas distancias. Por eso es que esta curvita, él arranca con unas distancias pequeñas, luego aumenta, aumenta, aumenta y al final sigue aumentando. Entonces, a ese tipo de gráfica se le llama exponencial y llegamos a que era una gráfica cuadrática. Ahorita vamos a ver el por qué cuadrática. Espera. Listo, entonces cuando la posición cambia de esta manera decimos que es acelerado. Entonces, si el movimiento es acelerado, vemos que la gráfica de velocidad ya no es una línea horizontal como en el movimiento uniforme, sino que es una línea inclinada. ¿Qué representa esa línea inclinada? ¿Qué está pasando con la velocidad? Está aumentando, correcto. O sea, ya no hablamos de una velocidad constante, o sea, la misma velocidad, sino que esta está aumentando. Cada que pasa el tiempo, la velocidad aumenta de forma uniforme. Y la aceleración, esa sí es constante. Un ejemplo que veíamos era la gravedad. La gravedad en la Tierra es un ejemplo de una aceleración. Esa gravedad es la misma en cualquier punto y nunca va a cambiar. ¿Qué hace esa gravedad con los objetos? Hace que ellos tengan una velocidad cero al inicio y en la medida que van cayendo, esa velocidad empieza a aumentar. ¿Listo? Entonces es un ejemplo pues que veíamos la clase pasada de movimiento acelerado. Bueno. La clase pasada también veíamos esto, lo de la aceleración, que es un cambio de velocidad, es decir, tomo 2 velocidades y cuánto se demora en hacer ese cambio de velocidad dicho objeto. Ese es el concepto de aceleración, un cambio de velocidad en el tiempo. Entonces vamos a explicar un ejercicio aquí. En este ejercicio me están diciendo, vea, una bicicleta se mueve según lo que me están presentando acá. Es decir, él arranca, aquí me están poniendo unos tiempos en segundos, 0, 1, 2, 3, 4. Y en la medida que pasa ese tiempo, me están indicando unas velocidades. Entonces, primero vamos a representar eso mediante una gráfica. Dejar de compartir. Me dicen que grafiquemos eso, entonces aquí me están diciendo represente velocidad metros por segundo. Velocidad en metros por segundo. La otra es tiempo. Tiempo en segundos. Listo, entonces, si nos vamos a la tablita, ejercicio lo piden también ahí en la guía, entonces, y lo podemos ir adelantando ahí, lo pueden ir adelantando. Entonces, nos vamos a la tablita, el tiempo va de 0 hasta 10,
Y la velocidad, la máxima velocidad que aquí marcan es 8. O sea que tengo que marcar tiempo 10 y velocidad 8. Aquí lo más cómodo de hacer sería de 2 en 2. 2, 4, 6, 4, 6, 8. Este es el 0 del tiempo, este es el 0 de la velocidad. Tiempo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. Entonces, el primer punto me piden grafique velocidad versus tiempo según lo que está haciendo el ciclista. Entonces, en el primer instante, o sea, en el tiempo 0, ¿qué rapidez tenía el ciclista? 0. ¿A dónde colocaría yo eso ahí, en esa gráfica? En el punto de intersección, ¿cierto? Acá 0 con 0. Exactamente ahí, 0 segundos, 0 metros por segundo. Luego el ciclista dice, al cabo de un segundo su velocidad fue 2. ¿A dónde lo pondría? Al cabo de un segundo, en el tiempo 1 y en velocidad 2. O sea que al cabo de un segundo su velocidad fue de 2 metros por segundo. ¿Qué se puede intuir ahí en ese primer pasito? ¿Hubo aceleración, sí o no? ¿Por qué? Porque Pasó de estar quieto, velocidad 0, a empezar a moverse a 2 metros por segundo. Listo. Siguiente instante, a los 2 segundos, dice que su velocidad fue 4. O sea que a los 2 segundos, su velocidad fue 4 metros por segundo. Hago otro puntico aquí, lo corrijo. Un puntico aquí. ¿Sigue acelerando, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque pasó de 2 a 4. Pasó de estar a una velocidad de 2 metros por segundo a 4 metros por segundo. O sea que ahí está él aumentando, como quien dice, el paso del reposo empezó a acelerar, a marchar cada vez más rápido. 3 segundos, ¿qué hizo el ciclista? Aumentó otra vez la velocidad. A los 3 segundos, su velocidad fue 6 metros. O sea, por acá. 3 segundos, 6 metros. Siguiente paso. 4 segundos, 8 metros. Volvió a acelerar. Y ahí ya quedó en 8 metros. 8 metros por segundo, perdón. 5 segundos, ¿qué pasó? Se mantuvo en esa velocidad. Se quedó quieto, no. No, o sea, Se mantuvo. Ojo con eso. Si aquí fuera distancia, o sea, si aquí fuera posición, ahí sí se quedó quieto. Pero no me están hablando de posición, sino que me están hablando de no, con la velocidad. Ajá. Entonces aquí aceleró y luego ya no aceleró más, sino que mantuvo la misma velocidad, o sea, se movió en su bicicleta con esa misma velocidad. ¿Claro hasta ahí? Siguiente paso, a los 6 segundos, 8 y a los 7 segundos también 8, o sea que hasta el segundo 7 conservó la misma velocidad. Segundo 5, segundo 6 y segundo 7 mantuvo la misma velocidad. Siguiente paso, vamos a hacerlo de una vez directamente. Segundo 8, 6, a los 9, 4 y a los 10, 2, o sea que va bajando. Entonces aquí 6, aquí 4 y aquí 2. Bueno, si unimos los puntos, vamos a obtener 3 figuritas.
¿Qué se puede decir de esta primera sección? Aumentó la velocidad. O sea que se podría decir que de los 0 segundos a los 4 segundos, ¿qué hizo el ciclista? Pues modados. Pero ¿qué fenómeno físico está haciendo el ciclista ahí? De los 0 a los 4, ¿cómo? Aceleración. Está acelerando. Podríamos decir que en esta parte el ciclista está acelerando. De los 4 segundos, aquí se mantuvo una línea recta, a los 7 segundos, ¿qué se puede decir que hizo el ciclista? Mantuvo la velocidad Mantuvo una velocidad constante, es decir, la aceleración vale 0, o sea, no hay aceleración. ¿Qué se puede decir aquí? disminuye su velocidad. Disminuyó su velocidad. ¿Qué es lo contrario a acelerar? Aquí se puede decir que desaceleró. Vamos a ver qué significa en términos numéricos acelerar y desacelerar. ¿Claro hasta ahí? Bueno. Entonces vamos por acá. Entonces realiza el gráfico de velocidad de tiempo. Listo, ahí ya está ese primer punto. Para los que ya lo están haciendo, ahí ya van adelantando la tarea. Punto 2, hay que responder estas preguntas. Pregunta A, ¿cambia la velocidad de la bicicleta en el tiempo? ¿A dónde cambia la velocidad de la bicicleta? Cuando acelera, sí, acelera. O sea, ¿en qué instantes cambió la velocidad? De 1 a 4, De cero. 10. De 0 a 4. De 0 a 4 cambió la velocidad Y de 7 a 10. y de 7 a 10 cambió la velocidad. ¿Dónde la mantuvo? De 4 a 7. Entre 4 a 7 no cambió la velocidad. O sea, el único instante donde cambió la velocidad fue de 0 a 4, porque mire que fue aumentando, y de 7 a 10 porque fue disminuyendo. ¿Listo? Esa sería la pregunta A. ¿La aceleración es siempre la misma? No. ¿Qué diferencias hay? Primero acelera, Primero acelera, después la mantiene después mantiene, o sea, la aceleración es 0 Y después cambia la y después desacelera. ¿Listo? Entonces hay 3 momentos ahí: aceleración, velocidad constante, o sea, no hay aceleración, y desacelera. Voy a colocar la pregunta. ¿Listo? Entonces la aceleración es siempre la misma, entonces la respuesta sería no, porque hay tres momentos diferentes. En uno acelera, en el otro no acelera, o sea, la mantiene constante, y en el otro desacelera. ¿En qué intervalo la aceleración es positiva? Bueno, entonces hay que calcular las aceleraciones. Vamos a irlo por acá. Sería aquí. Llamemos a este intervalo A, vamos a llamar a este intervalo B, este llamemos intervalo C. Entonces, si yo voy a calcular la aceleración en este intervalo, yo puedo tomar cualquiera de los puntos, este y este, o el primero y el último, o este segundo y el tercero, o sea, no importa, porque mire que la línea pasa por todos los puntos. Entonces, para calcular la aceleración, yo puedo tomar todos los puntos. Por lo general, ¿qué se hace? Se toma primero el primer punto y el último punto. En este caso, el primer punto sería acá en el 0 y el último punto sería acá en el 8. No importa el punto que yo tome, la aceleración me va a dar la misma. Entonces vamos a hallar esa aceleración del punto A. ¿Qué dice la fórmula? Dice que la velocidad final menos la velocidad inicial, recuerden que la aceleración es un cambio de velocidad dividido el cambio en el tiempo. O sea que la aceleración en el tramo A, si tomamos el primer y último punto, ¿cuál es la velocidad al final en el último punto? 8 metros por segundo. En el último punto de esa aceleración, su velocidad fue 8 metros por segundo. Menos, ¿con qué velocidad inició? 0 metros por segundo. Y abajo el tiempo que duró eso. Tiempo al final, 4 segundos, menos 0 segundos. 8 menos 0, 8.
Y 4 menos 0, 4. Y 8 dividido 4, 2. O sea que esta primera aceleración nos dio positiva y tiene un valor de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí quedó claro? ¿Qué significa ese 2 metros por segundo al cuadrado? Significa que la velocidad de esa bicicleta cada segundo aumenta ¿cuánto? 2 metros por segundo. Es decir, primer segundo aumentó 2 metros por segundo. Segundo aumentó 4. Tercer segundo, 6. Y mire que eso coincide con la gráfica. 2, 4, 6, 8. ¿Quedó claro? Hay un momentico para hacer la otra. A quienes no han notado que yo vi que ahorita entró gente. Cano Sofía y Palacios Copete y ¿cómo? Raigosa Durango. Listo. ¿Puedo borrar ese pedacito? Todavía no. ¿Listo? Para el tramo B no creo que haya necesidad de hacer el cálculo, sin embargo, vamos a verificar que la aceleración vale 0, es decir, que no hay aceleración ahí en este tramo. Entonces yo tomo velocidad final, el último punto. ¿Qué velocidad tenía en este tramo la bicicleta? 8. Ahí está 8. Velocidad inicial, ¿qué velocidad tenía al inicio de ese tramo? 8. ¿Cuánto es 8 menos 8? Y 0 sobre lo que sea que dé el tiempo, eso me va a dar 0. Entonces ven que en el tramo B la aceleración vale 0. ¿Qué significa ese 0? No significa que no se esté moviendo, él sí se está moviendo, sino que se mueve ¿con qué? Bueno, no, constante. Con la misma velocidad, con velocidad constante, es decir, él va a su bicicleta con la misma velocidad, no está ni acelerando ni desacelerando, sino con la misma velocidad. ¿Sí quedó claro? Entonces en el tramo B la aceleración sería 0. Y en el tramo C vamos a ver el tramo C cuánto nos da. El tramo C inició por acá y terminó por acá. ¿Cuál es la velocidad final del tramo C? 2. Inicial 8. Menos la velocidad inicial 8. Metros por segundo, ¿no? Metros por segundo ambas, sí señor. ¿Y abajo qué tiempo es el final? 10 segundos 17. menos el 7 tiempo segundos. inicial, 7 segundos. 2 menos 8,
No, no es 6, 2 menos 8. Menos 6. Menos 6 metros por segundo. Y abajo 10 menos 7. 3 segundos. ¿Cuánto es menos 6 dividido 3? Menos Menos 3. Dos. Menos 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué significará ese menos? que desaceleró 2. Está frenando. Ahí encontramos que cuando la aceleración es negativa, ¿qué significa ese negativo? Que está pasando de una velocidad grande a una velocidad pequeña. O sea que cuando acelera su aceleración es positiva y cuando desacelera su aceleración es negativa. Este sería el C. Entonces ahí ya podemos responder las preguntas. Vamos aquí a compartir. Entonces una de las preguntas dice, ¿en qué intervalo la aceleración es positiva? Usted mismo responde. ¿Qué intervalo de tiempo fue eso? De 0 segundos a 4 segundos. Entonces la aceleración fue positiva de 0. ¿Puedo decir el tramo? No, pues ahí no le llaman tramo A, sino en qué intervalo de tiempo. Entonces, como están pidiendo el intervalo de tiempo, usted dice desde los 0 a los 4 segundos. ¿Entre qué valores de tiempo no hay aceleración? Entre 4 y 7. Entre los 4 segundos y los 7 segundos. Ahí no hay ninguna aceleración. ¿En qué intervalo de tiempo la aceleración es negativa? Entre los 7 segundos y los 10 segundos. Y esta es una pregunta capciosa y no hay necesidad de hacer ningún cálculo. Si ese último tramo mantiene ese mismo comportamiento, ¿en qué instante la velocidad de la bicicleta será otra vez 0? ¿Por qué? Porque el tiempo nunca se 10 cesa. segundos van 2. Ajá. Y es acelerado otros 2. Entonces llega a 0. Exacto. Entonces, después de un segundo, él sigue desacelerando. Y eso va a suceder aquí, a los 11 segundos. Colocamos en 11 segundos. ¿Cómo? Entonces colocamos en 11 segundos. A los 11 segundos, vuelve a hacer otra vez 0. ¿Listo? Bueno. Pues entonces por acá con el ejercicio 2. Es muy parecido. Este es muy parecido, pero entonces ya no es un gráfico de velocidad, sino que es un gráfico de ¿qué? De posición. Entonces mire que si es de posición es una curva. No es una recta, sino que es una curva. Analicemos primero antes de mirar. Al cabo de un segundo, ¿cuál es la posición? Claro. Esas preguntas están en la guía, listo. Entonces no es necesario que las copien, sino que simplemente coloca las respuestas y después ya tú en la guía mira la respuesta. Listo. Bueno, entonces vamos a analizar esta gráfica. En esta gráfica me dicen, al cabo de un segundo, ¿qué posición tiene el cuerpo? 4, está como de 2 en 2 aquí, 2, 4, 6, 8, 10, está de 2 en 2. Entonces, al cabo de un segundo, su posición es 4 metros. Transcurridos 2 segundos, ¿cuál es su posición? 10 metros. 10 metros. Transcurrido 10 segundos, 24. Mire que cada vez la distancia es que
mucho más grande. Al cabo de 4 segundos, 40 metros. ¿Será que es un movimiento uniforme o acelerado? ¿Por qué? Pero no, porque acelera no, pero según la gráfica que está mostrando, ¿y por qué sabemos que es acelerado? Porque son distintos. Están distintos que va subiendo, mire que la distancia va aumentando cada vez más grande y más grande y más grande. Ya, eso nos da cuenta de que eso es acelerado. Bueno, el primer punto es simplemente colocar aquí estos tiempos con estas posiciones, o sea que yo aquí colocaría 1 corresponde con 4, 2 corresponde con 10, 3 corresponde con 24 y así sucesivamente. Vamos a las preguntas. La moto recorre la misma distancia en los intervalos iguales de tiempo. ¿Por qué no? Porque aumenta exponencialmente. Aumenta exponencialmente, esa es la respuesta correcta. No porque aumenta exponencialmente y eso da cuenta de que el movimiento es acelerado. O sea, si es acelerado no pueden ser los mismos intervalos. Ahí estamos hablando de un movimiento acelerado. ¿Cuándo va más rápido y cuándo va más lento? A partir de esa gráfica, ¿qué me puede decir a mí dónde va más rápido y dónde va más lento? Va más lento al principio. Al principio va más lento y ¿dónde va más rápido? De 3 a 4. De hecho, si yo miro aquí, en el primer segundo solo recorrió 4 metros. Y en el último segundo recorrió desde 24 a 40 y ahí 10, recorrió 16 metros. O sea, mientras en el primer segundo recorrió 4, en el último segundo recorrió 16 metros. O sea, que podríamos decir que al principio fue lento y al final fue rápido. ¿Quedó claro? Bueno, ahora sí entonces vamos a esta partecita. Esto me voy a tener yo bastante tiempito aquí. Borrarlo del tablero, ¿cierto? Pues ya ves una cosa. No, espera, pasamos Listo. Pues vamos a hablar de las ecuaciones del movimiento. Ecuaciones del movimiento acelerado. ¿De dónde surgen esas ecuaciones? Que yo ya se las había dicho en la clase pasada, pero no les dije de dónde salen. Bueno, vamos primero que todo a recordar del movimiento uniforme. Antes de hablar de movimiento acelerado, voy a recordar aquí lo del movimiento uniforme. Pero está pequeño. Tiempo en segundos, velocidad en metros por segundo. Si recordamos el movimiento uniforme, en un movimiento uniforme el cuerpo tiene la misma velocidad, es decir, está representado mediante una línea verde, que indica que esa velocidad es la misma durante todo el ¿qué? Tiempo. Durante todo el tiempo es la misma velocidad. Eso en cuanto a movimiento uniforme, es decir, la velocidad no cambia, siempre es la misma. De hecho, por allá llegábamos a que si usted tenía cierto tiempo, podía determinar la distancia de ese cuerpo. ¿Qué es la distancia? Es el área de esta figurita. ¿Qué figurita es esa? Rectángulo. Un rectángulo. Un rectángulo cuya base es ¿cuánto? ¿Cuánto mide? Tiempo. ¿Y cuya altura cuánto mide? velocidad. Velocidad. Entonces, esa distancia es el área de ese rectángulo, base por altura, o sea, velocidad por tiempo. Esa es una de las formulitas del movimiento uniforme, que la distancia es simplemente el producto entre velocidad y tiempo. Si yo aquí despejo velocidad, ese tiempo que está multiplicando pasaría ¿qué? A dividir, o sea que distancia dividido tiempo me puede dar a mí el valor de la velocidad. Eso en cuanto a movimiento uniforme. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Eso pues fue lo que vimos el periodo pasado. Ahora sí vamos entonces a ver de dónde salen las ecuaciones, pero el movimiento acelerado.
En un movimiento acelerado las cosas ya son diferentes. Tenemos gráfica de velocidad, versus tiempo. Vamos a tener un cuerpo que pasa desde los 0 segundos hasta t segundos. Saben que ese t puede ser cualquier valor. Vamos a suponer que ese cuerpo arranca con una velocidad inicial. Puede ser 2, puede ser 3. Y como está acelerando, debe terminar con una velocidad final. Puede ser 6, puede ser 10, ¿no? Una velocidad más grande que esta. Y que se demoró segundos en hacer eso. O sea que la línea nos daría más o menos eso. Esa línea recta inclinada, ¿qué es lo que indica? Que está acelerando, que pasó de una velocidad inicial y después de t segundos, tu velocidad fue otro valor diferente. O sea, ya no es una línea así horizontal, sino que es una línea que me indica que está cambiando la velocidad. Claro, hasta ahí. Partiendo del mismo principio del movimiento uniforme, pues yo también puedo hallar la distancia calculando el área que hay bajo esa línea, pero ahí ya no hay un cuadrado. ¿Qué figura deja eso? Dice un rectángulo. ¿No se acuerdan de primaria? ¿Cómo se llama esta figurita así toda rara? Bueno, se llama un trapecio. Un trapecio que es como una figura que tiene una altura aquí pequeña, una altura grande, y como en forma de triángulo. Eso se le llama trapecio. Es eso, pero como con un rectángulo hacia abajo, con el coso recortado. Eso sería un trapecio. Para hacer las cosas más fáciles, yo ese trapecio lo puedo dividir en dos figuras más conocidas. Si yo trazo aquí una línea imaginaria, ¿qué figuras se me forman ahí? Un rectángulo abajo y un triángulo en la parte de arriba. Mucho más fácil de calcular. Recordemos que el área del triángulo, ¿quién se acuerda cómo se calcula el área del triángulo? Base por altura dividido 2. Base por altura dividido 2. Y el área de un rectángulo, base por altura. Vamos a aplicar eso mismo ahí. Entonces, digo que la distancia de un objeto en movimiento acelerado sería igual al área del triángulo más el área del rectángulo. Calculemos primero el área del rectángulo. ¿Cuál es la base? Tiempo. ¿Y cuál es la altura? Velocidad inicial. O sea que velocidad inicial por tiempo sería primero el área del rectángulo. Más, ¿por qué tengo que sumar? Porque me falta ¿qué cosa? El triángulo. Me falta el triángulo. ¿Cuál sería el área del triángulo? ¿Cuál sería la base? Tiempo. Víctor, ¿no se supone que es de altura final? ¿Cómo? Sí, en un triángulo cualquiera, pero en este caso no estamos hablando de h, sino que la altura está representada por velocidades. Velocidad inicial, velocidad final. ¿Sí la ves? En vez de altura estamos hablando de velocidad y en vez de base estamos hablando de tiempo. Listo, estamos utilizando la misma fórmula del triángulo y el rectángulo, pero aplicado a esto de acá. Listo, aquí la base es tiempo, aquí la altura es velocidad inicial. ¿Sí te quedó claro? Listo, entonces, el triángulo tiene base tiempo. Vámonos por aquí al final. ¿Y la altura cuánto mediría? Velocidad final. Velocidad final sería todo esto, pero hay que quitar este pedacito de aquí. O sea, desde aquí hasta aquí, ¿cuál sería esa altura? Velocidad inicial. Exacto, velocidad final menos velocidad inicial, porque hay que quitarle este pedacito de aquí. Entonces, velocidad final menos velocidad inicial. Todo esto dividido 2. ¿Por qué 2? Porque la área del triángulo, perdón, es base por altura dividido 2. ¿Claro hasta ahí? Esta resta, ¿de dónde sale? Esa resta sale de que este pedacito del triángulo, esta cosa, este pedacito, es la resta entre velocidad final y velocidad inicial. ¿Listo? Ahora vamos
a utilizar la fórmula de aceleración. ¿Qué es lo que dice que es la aceleración? La aceleración es velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo. Si yo este tiempo que está dividiendo lo paso acá al otro lado, ¿cómo pasa? Positivo. Multiplicar. Está dividiendo, ¿pasa qué? Multiplicar. Entonces esto me va a quedar aceleración por tiempo igual a velocidad final menos velocidad inicial. Miren que esto mismo es que es esto mismo de acá. Entonces yo puedo reemplazar este término de aquí, lo puedo reemplazar por este término de acá, porque esto es lo mismo que esto. Entonces, ¿cómo me queda ya la fórmula? Me queda que la distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esta resta? Aquí me lo están diciendo. Que es lo mismo. ¿Y cuánto vale? Altura por la. Aceleración, altura no. Aceleración por tiempo dividido 2. ¿Y qué es tiempo por tiempo? Un poquito. No, tiempo por tiempo. X por X. A por A. Y a la 2. Exactamente. Bueno, pues estamos. Entonces la distancia sería igual a la velocidad inicial por tiempo más la aceleración por tiempo elevado al cuadrado dividido 2. ¿Se acuerdan que yo les dije que era una función cuadrática la clase pasada? Por tiempo. La distancia, cada que pasa el tiempo aumenta en función al cuadrado. ¿Qué significa en función al cuadrado? Significa que cada que pasa el tiempo esa distancia es cada vez Mayor. más grande, más grande, más grande. Y ahí viene esa fórmula. Chicos, ustedes después de esta clase tienen otra. Sí. Sí, química. Y el vino. Sí, todo. Entonces salimos a descanso y ahorita volvemos a entrar a la I-40. Ay, la fallé.
muy lindo. ¿Cuál lleva? Y no fuera todo.